Bienvenidos, vieja guardia, a un nuevo Aviones 10 y esta vez, como habrás podido observar en el cover y en el título, pues hacemos conmemoración de los 50 primeros años del F-15 operativo. Ya te aviso que es un Aviones 10 ligero, como en su momento fue el MiG-29 o el F-16, puesto que estos aviones tendrán en su momento, este año, el otro, su miniserie en formato de aviones de leyenda para fans, donde hablaremos con muchísima profundidad de estos aviones de combate más relevantes de la historia de la aviación, y desde el primer al último tornillo y desde la primera a última misión en una miniserie. Así que mientras llegan estas miniseries de 3, 4, 5 episodios, tiramos de un episodio único, evidentemente más condensado, pero para que no te pierdas el poder conocer bien este avión. Pero mejor empecemos porque empiezo a tener la voz, de verdad, la tengo un poco hecha polvo. A ver a dónde llego, y si no corto y continúo a grabarlo otro día. Pero nos vamos a ir a la guerra del Vietnam, conocidísima guerra del Vietnam. ¿Para qué? Para conocer el contexto. Estados Unidos despliega todo su arsenal táctico de última generación y no sirve de nada. Eran sobre todo los Tinis. Los Tinis ya hice una miniserie hace tiempo, ¿no? Pero aquí en Vietnam veremos a los F-100, los F-102, F-104 y F-105, que fueron estos que se desplegarían antes del Phantom II, en el cual ya sabes que sí que tenemos para fans una miniserie muy completa. Y cuando empiezan luchan contra una guerrilla sin apenas fuerza aérea. Dices, bueno, vale, pero puedo bombardear. Pero llegan los misiles SAM-2. Ostras, esto es un problema. Y pequeños aviones de construcción soviética o china. El gran enemigo sería el MiG-21 soviético, baratísimo, pequeño, ágil, con una relación empuje-peso excelente y una gran capacidad de trepada. Era capaz de sorprender a los cazabombarderos pesados Phantom II en combate visual. No es que los Estados Unidos tuviesen una tecnología inferior, pero sí que no habían construido aviones para la doctrina de aviones ligeros que desafiaban al contrincante en lo que se seguía llamando pelea de perros, el dogfight. Así, por ejemplo, los primeros Phantom carecían de cañón, porque se pensaba que se arreglaría todo a base de misiles. Pero los MiG-17 y los MiG-21, y en menor medida los J-6, que es la copia china del MiG-19, bastante menos experimentados y entrenados que los estadounidenses, pues pusieron en graves aprietos a los aviones estadounidenses cada vez que aparecían. Ojo que no quiere decir que en ningún momento pudiesen disputarle la superioridad aérea en Vietnam, pero sí que utilizaban pequeñas acciones muy bien diseñadas para alterar los planes estadounidenses. ¿Te acuerdas de eso de atacar rápido, golpear duro, largaos? Pues casi era un poco lo que practicaban. En Vietnam esto nunca se pudo solucionar del todo por parte ni de la USAF ni de la aviación de la Marina, pero sí que la entrada de modelos Phantom con cañón integrados, por ejemplo, mejoró algo las cosas. Por otra parte, los posquemadores aseguraban una gran velocidad a este Phantom con sus motores J79, pero gastaban muchísimo combustible. ¿Y aviones de escolta? Aviones de escolta después del F-101 fallido, F-101, el primer Voodoo, dejaron de pensar en eso. Pero la USAF se dio cuenta de que necesitaban desesperadamente un caza puro, un avión que recuperase la superioridad aérea incluso contra estos pequeños cazas soviéticos que les podían robar la cartera. A partir de aquí hubieron dos opiniones dominantes. La de la Fuerza Aérea. La Fuerza Aérea creía que solo era cuestión de esperar que la tecnología de misiles de corto, medio y largo alcance mejorase, sustancialmente, eso sí, pero bueno. Así que lo que necesitaban era una gran plataforma de armas con electrónica de último modelo, con empuje bestial y con una nueva generación de motores que para este empuje bestial no gastase tanto. ¿Para qué? Para poder escoltar a los aviones de ataque a una distancia mayor de 600 kilómetros, que era lo normal. La segunda opinión era la del Fighter Mafia, los grandes herejes para la USAF.
Sí, tendrás el prometido episodio del Fighter Mafia para fans esta primera mitad de año. Pero para este episodio lo que tenemos que saber sobre esto es que el Fighter Mafia era una serie de oficiales jóvenes, analistas tácticos, todos ellos muy visionarios y liderados por el coronel John Boyd. Creó un grupo de presión para aplicar una filosofía muy radical en la época, que podemos traducir en: necesitamos aviones muy ligeros, aviones muy pequeños, simples, baratos y maniobrables. Estos parecían soviéticos. No, ya verás que no es exactamente la misma filosofía. Pero, ¿qué es lo que no gustaba al CMI? Pues que no eran grandes aviones y carísimos, sino pequeños y ligeros. E incluso decían, no, y con un radar ligero. Estaba basado en la teoría de energía maniobrabilidad, donde un avión debe cambiar rápidamente de velocidad y de altitud para dominar el combate. Esto, como ya sabes, daría su gran fruto en el F-16 y posteriormente en el F-18 a través del IF-17, ¿vale? Como ya contamos en la miniserie del Hornet. Pero también tuvo un impacto decisivo en el F-15 al final. A ver, ¿cómo se come esto? ¿No? La USAF y el CMI, el Complejo Militar Industrial, querían un avión grande, con un radar potente. Y están pensando en el APG-63. Capacidad para llevar tropecientos misiles de largo alcance. En este momento todavía estaban intentando mejorar un mediocre Sparrow, que nunca dejó de estar a mitad de tabla, pero apuntaban al AIM-120 AMRAAM. Este nos sonará todavía más y todavía se sigue utilizando con éxito. Un momento de beber agua. A ver a dónde me deja llegar hoy. Llegar hoy la voz. ¿Qué más debía llevar? Aparte de los misiles, 2 motores. Bueno, 2 motores daría mayor empuje. Pero claro, es más complicado. O sea, diseñar algo con 2 motores no tiene nada que ver de diseñarlo con uno. Y tiene más complicación y tiene más peso. Pero empuje, sí, llega más, pero también tiene mayor capacidad de supervivencia. Ellos habían comprobado que en Vietnam los aviones monomotores no sobrevivían a daños en el motor. Evidentemente podía ser por acción en combate o un fallo mecánico, ¿no? Porque me quedo sin mi único dispositivo de propulsión. Puedo planear hasta cierto punto, pero estamos hablando de pocos kilómetros. Y si estoy en territorio enemigo, tirar de paracaídas. Vale, desaparición, combate, ¿no? Mientras que a los Phantom, su segundo motor, este es 2J79, le ofrecieron una gran capacidad de supervivencia por una cosa que podría entender hasta un parvulito. Si me dañan un motor, todavía me queda el otro para volver a casa. Sistema redundante de toda la vida. No conozco tanto el F-5, pero también reportaban algo parecido siendo un avión incluso muy ligero y con unos motores bastante menos potentes. Bueno, en 1965 la USAF ya había solicitado fondos para estudiar un nuevo caza de superioridad aérea designado FX, que no quiere decir más que avión experimental, no efectos especiales, ¿vale? Avión experimental. Los finalistas, según la ochentera enciclopedia de la aviación, fueron las empresas Fairchild Republic, North American Rockwell y la McDonnell Aircraft, o la McAir, como la llamaban en su momento. No era un Big Mac, era la McAir. En diciembre del 69 se eligió a la McDonnell. Era una época donde el ala de geometría variable estaba de moda y casi todos los participantes, he nombrado 3, pero al principio se presentaron bastante más, y por eliminación quedaron estos 3 finalistas, pues se optó por este tipo de planta alar, no así la McDonnell. En realidad la USAF ganó la batalla burocrática contra el Fighter Mafia, ¿vale? Y el F-15 sería realmente el caza de superioridad aérea, y sería el caza pesado de superioridad aérea. Pero las ideas del coronel Boyd dejarían huella en los diseñadores, ya que el F-15
precisamente no llevaba un ala variable porque presentaba un ala enorme para una carga alar baja, lo que era clave para la maniobrabilidad. La relación empuje-peso era brutal para la época. Y otro de los postulados del Fighter Mafia era la de una cabina con la mejor visibilidad posible, tanto en aire como en tierra. Podríamos decir que fue un híbrido. Era la tecnología que pedía la USAF, pero con la agilidad que postulaba el Fighter Mafia. Algunas especificaciones para tener una idea: peso limpio 18.144 kilos, empuje total 22.680 kilos, para conseguir Mach 1,2 en vuelo horizontal a nivel del mar y 2,2 sostenido en alta cota y una máxima de Mach 2,5, pico de 2,5. Además debería tener un radio de acción de hasta 1.000 kilómetros. Eso iba justito, pero bueno. El contrato, que se oficializaría en 1970, consistiría, anda que estoy yo, en la fabricación de una preserie de 20 aviones y además 2 entrenadores biplazas, me pone aquí. Hay que entender, bueno, evidentemente necesitas pues un avión muy nuevo, muy grande, pues necesitas un avión como mínimo de transición. Entendamos que en ese momento el F-15 era exclusivamente un caza puro. Y esta sería la función exclusiva al principio. Más adelante ya hablaremos de cómo y por qué de las versiones de caza bombardero. Sus roles principales serían como patrulla de superioridad aérea y escolta de penetración, es decir, proteger a los bombarderos que se internasen en terreno enemigo para ataques de interdicción. Entonces se está pensando sobre todo en el FB-111 y también en defensa del territorio continental de los Estados Unidos. Se propuso también como observación, igual que como el MiG-25, pero se pensó que, bueno, eso habían otros aviones que lo podían hacer mejor. En ese momento su armamento consistiría de internamente un M61 Vulcan de 20 milímetros, misiles Sidewinder de seguimiento infrarrojo para combate cercano y para medio y largo los Sparrow AIM-7 Foxtrot. 4 y 4, ¿vale? También debería estar preparada la estructura y los soportes ventrales y subalares para nuevas armas que se están desarrollando o que incluso todavía ni se habían concebido. El AIM-120 ya está ahí a la vista, no te creas que no se sabía. Su radar iba a ser el Hughes APG-63 con capacidad de exploración y tiro hacia abajo. Otra cosa importante, ¿a quién debía enfrentarse? A ver, en ese momento el coco era el mismo MiG-25, ¿no? Que el CMI vendía como un cazabombardero de altas prestaciones, muy maniobrable, cosa que explico en el episodio y desmiento en el episodio para mecenas, para fans, sobre las armas mágicas soviéticas. Pero, bueno, los que sabían, pues sabían bien que lo que tenían que hacer es poder enfrentar al MiG-21 y al que acababa de entrar, el MiG-23. Los proyectos del MiG-29 y su Ju-27 todavía estaban por desarrollar, Pero los aviones son, ya lo sabes, solo una parte de la defensa aérea. Y también tenían que cuidarse de los misiles antiaéreos. Los misiles antiaéreos eran clave, marcaban la concepción de un avión que debía penetrar en territorio enemigo. Y a lo mejor no de Vietnam, pero sí del Pacto de Varsovia. Y claro, ahí está la artillería, la cohetería antiaérea. Ya conocían muy bien los NIVA, los S-75, SAM-2, como los llamaban ellos, los S-125, los SAM-3, pero en ese momento están muy preocupados por los SAM-5, los S-200, con un alcance y altitud muy alta y que ofrecía una esfera de acción demasiado amplia para los aviones enemigos. Pero claro, tenemos que un avión puede exhibir grandes capacidades si tiene una buena base motriz. No solo potente, sino que responda bien a las necesidades de vuelo. Y ya lo hemos dicho antes, pero que no queme tanto combustible, por favor, que si no, no llegamos a la siguiente ciudad. Claro, aquí hablamos de que si
encima que tenemos un caza con una relación empuje-peso superior a 1, para poder acelerar en vertical, pues hemos necesitado saltar de generación de motores. Porque los otros no dan para eso. Y aquí es donde aparece en escena el turbofan Pratt & Whitney F100. Nació precisamente para el F-15, que será el mismo que el F-16, y de las diferentes propuestas presentadas para estos aviones, escogieron, pues al principio, bueno, pues se enfrentan varias, escogen los 2 o 3 últimos, en este caso 2 de General Electric y la de Pratt & Whitney, y esta última consiguió uno de sus megacontratos. En teoría también iba a seguir para el Tomcat, para remotorizar a los Tomcat, pero siguieron con el antiguo TF-30, pero como también lo fabricaban ellos, no existieron tampoco. Esta da al F-15 una relación empuje-peso, ya lo hemos dicho, superior a 1, y le permitiría velocidad sostenida de Mach 2,2, esta que pretendía las especificaciones, aunque hay que decir que al principio estos motores tuvieron muchos problemas de fiabilidad, en especial por la estanqueidad, por la falta de ella, por no conseguir un buen cierre hermético. La cédula, su construcción era bastante convencional, aunque se utilizaron materiales compuestos en muchas zonas, sobre todo en la parte trasera, y también titanio. Porcentaje muy pequeño, pero también. Entre el 70 y el 71 se van a construir un prototipo en la planta de San Luis, Missouri, y el 26 de julio del 72 se presenta oficialmente al público en esta misma planta de McDonnell Douglas, y al día siguiente es cuando alza el vuelo por primera vez con el piloto de pruebas Irwin Burroughs. Vuelo testeo, sobre todo para la aerodinámica, que dura casi 1 hora. Va a volar sin el radar instalado. Testeo es casi apenas sin sistemas. Vale. Tendremos a los 9 primeros aviones como prototipos operativos, donde se van a probar en especial los sistemas de vuelo, radar, motores, que ya te he dicho que al principio dieron muchos problemas, y el armamento. Y en noviembre del 74, la Fuerza Aérea estadounidense va a anunciar que el F-15 ha cumplido con los objetivos de las evaluaciones operativas, y entonces es cuando se da luz verde a la producción a gran escala. Ahí había nacido ya este campeón. El 14 de noviembre del 74 se entregaría el primer F-15 de serie, que llegaría con los primeros otros aviones al 58 Squadrons de caza táctica en la base aérea de Luke, en Arizona. Sería la responsable de entrenar a los primeros pilotos y mecánicos del Eagle, y también pues se crearía la rama de entrenamiento del F-15, que pues establecería un programa de conversión, escribiría manuales, haría tutoriales, etc. Y ese 9 de enero de 1976, hace 50 años, es cuando se declara oficialmente la capacidad operativa del F-15, que es por eso que estamos haciendo este episodio. A ver, ¿qué significa capacidad operativa? Pues que ya existe una unidad de combate operativa, no de entrenamiento, que ha recibido sus aviones, que el personal ya está entrenado en ellos y los medios de apoyo logístico, mecánicos incluidos, ya están funcionando normalmente. Es decir, que viene una guerra y ya pueden salir. A finales del 76 se completó el primer ala con 24 F-15. Bueno, me he olvidado decir el biplaza, sí, el biplaza. El biplaza, aquí lo tengo, sí. El F-15 primero es el F-15A, el F-15 Alfa, pues tenemos normalmente siempre el Bravo, es el biplaza de entrenamiento. Así que tenemos al F-15 Bravo, que es entrenamiento y conversión, puramente. Luego ya se pudieron hacer más experimentos, pero primero entrenamiento y conversión. Saldría de las líneas de producción el 7 de julio del 73. Sé que en algún sitio puedes encontrar que el primer despliegue operativo fue con el 555 Squadron, pero en realidad este no era ningún escuadrón de combate, sino el que sería en el futuro encargado de formar a los pilotos y los entrenadores de futuros pilotos. Pero no, el primer ala táctica, como he dicho, el Langley,
con 3 escuadrones, el 27 y el 71 y el 94. En menos de 3 años el F-15 ya estaba desplegado en Europa, el 36 a la táctica en Bidrup en el 77 y en el Pacífico el 18 a la táctica en cadena. Eso fue en el 79. Ahí más o menos ya estaban enseñando las uñas, ¿no? Estaban demostrando de alguna forma su papel central en la estrategia del combate aéreo de la Guerra Fría. Están en sitios calientes. En el 81 ya eran 9 escuadros, de los cuales el ala 36 estaría en Alemania y el ala 32 en Países Bajos. Lo siguiente que harían es ya empezar a pensar en suceder a los F-106 del NORAD. Un avión precioso, con muchos problemas informáticos, en ese momento ya están bastante solucionados, y luego se iría ampliando paulatinamente y todo tendrían que ser F-15 y F-16. Tal vez, y eso lo he leído más de una vez, demasiado rápido para lo que realmente necesitaban. No necesitaban ir tan rápido. Pero no tan rápido para nuestro querido CMI. En ese momento la versión estándar era la F-15 Alpha, y con un radar mejorado y mayor combustible sería pues una versión mejorada temprana, ¿vale? Que sería la F-15 Charlie. Bueno, ya hemos dicho, el F-15 Bravo sería el biplaza de entrenamiento, aunque durante un tiempo pasaría a denominarse TF-15. De hecho, en esta enciclopedia ochentera de la aviación, en ese momento se llamaba TF-15. T de Fighter, claro. Las primeras exportaciones fueron a Israel y a Japón. Japón se denominaría F-15J y serían ensamblados por Mitsubishi, y luego también para Arabia Saudí, aunque esta última le pusieron ciertas limitaciones. No se lo vendieron con el equipo completo. Y entonces llegó el Strike Eagle, el cazabombardero inesperado. Pues resulta que en una exhibición aérea de 1980 la McDonnell presentó un F-15 biplaza con contenedores de combustible y sensores en ese momento desconocidos y capacidad para transportar 5.500 kilos de cargas bajo el fuselaje. Además, el radar APG-63 realmente era una variante para poder funcionar también hacia abajo, exploración hacia abajo, dentro de los estándares de la época. A ver, lo de discriminar el efecto suelo se tardó mucho en solucionarlo de manera aceptable. Y le llamaron Strike Eagle, que sería algo para lo que en teoría pensaban que no estaba preparado: funcionar como cazabombardero. Y esto pilló a muchos analistas por sorpresa, ya que el avión estaba diseñado casi exclusivamente solo para aire-aire, pero el diseño tenía una robustez estructural por encima de lo requerido. Y eso comentaban los diseñadores, que estaba pensado toda esa resistencia para resistir estructuralmente y en la medida de lo posible los impactos enemigos. Y es que en los años 80 la Fuerza Aérea estadounidense tenía un problema, porque tanto los F-4 Will Whistle como los F-111 de ataque profundo se empezaban a quedar viejos según sus estándares, así que necesitaban un avión todo tiempo capaz de realizar ataques de precisión en profundidad, y eso quiere decir detrás de las líneas enemigas. Y tú dirás, pero Dani, en ese momento ya estaba proyectado el F-16 como un cazabombardero, ¿no? Ya más teníamos a la 10, a nuestro Brut. Bueno, a ver, el F-16, si
siempre se ha desenvuelto bien como cazabombardero, no siempre, pero bueno, a partir de cierto momento, pero sigue siendo un avión de corto alcance, un avión ligero, y no podía llevar mucha carga bélica y mucho menos lejos. Mientras que el A-10 era para apoyo cercano, nada de infiltrarse detrás de las líneas enemigas y mucho menos con su velocidad. El F-15 tenía alcance, velocidad y no necesitaba ser escoltado, porque ya el propio F-15 era su mejor protección. Ojo que no es un avión que va a merodear buscando un blanco, ¿no? Como el A-10. El A-10 sí que está diseñado para eso, sino que necesita un blanco preciso que o bien puede ser detectado en la zona que va a atacar, ¿no? O puede ser iluminado por otro avión. Y tampoco es que iba a caer sobre el objetivo, ¿no? Sino que haría como los F-105, es decir, un bombardeo horizontal. Pero aquí, pues la tecnología ya nos había dado bombas guiadas por láser o por GPS con un sistema de navegación y guía de ataque que también le permitía atacar de noche o con mal tiempo. Se acercaría a alta velocidad, a media o alta cota, lanzaría las bombas guiadas desde varios kilómetros de distancia y aceleraría aún más para pasar de largo y salir de la zona de amenaza. También puede lanzar bombas no guiadas, puede lanzar una bombona de botano si quieres, lo que le pongas debajo del ala. Lo que pasa es que ya ahí la precisión empieza a ser cuestionable. La denominación de la variante sería F-15 Eco, mucho más conocido como Strike Eagle. Volaría por primera vez en el 86 y se convertiría en el principal y más adelante el único avión de caza e interdicción estadounidense. El alcance máximo de interdicción sería de 1.200 kilómetros. Es una pasada, aunque claro, hay que decir que con una carga de combate limitada. Llevaría a cargar en sus afustes subalares y subventrales, no está bien dicho, subventrales, no, ventrales directamente, no vas a poner encima, hasta 10.000 kilos. Y el armamento, aparte de los Sparrow o los Sidewinder o los IM-120, pues al principio serían el Maverick y los Harpoon. Y tenemos, claro, la panoplia de bombas de 256, 512, 900 kilos, también sus variantes guiadas por láser, las GBU, antibúnker y casi todo lo que puede llevar un avión de su tamaño para el ataque al suelo, incluido cohetes no dirigidos del arsenal de la OTAN del momento. Y aquí voy a insertar algo porque, bueno, yo siempre digo, oye, suele funcionar muy bien esta doctrina de tener un caza grande y otro pequeño, siempre que te lo puedas permitir, ¿no? Y aquí la dupla sería el F-15 y F-16, igual que la Unión Soviética, luego Rusia también, sería el Su-27 o alguna variante, y el MiG-29. Pero esto no llegó a nacer así. No se dijo, vamos a diseñar el F-15 y el F-16 como dupla. No. A ver, el F-16 estaba ya volando un poco antes, en el 74. Y fue a partir de maniobras conjuntas donde llegaron a la conclusión de que, doctrinalmente, oye, eso podía funcionar muy bien. Los americanos lo llaman doctrina High-Low, siendo el F-15 el alto en calidad, el caro, el pesado, el que combatería a larga distancia y más allá, el potente, y el bajo, pues el más barato, el más ágil, el más... el que puede sufrir más bajas, si quieres, también a corta distancia. El más desechable, el F-16, vamos. En ese momento las variantes, pues no te piensas que va a tener muchas, ¿eh? El Eagle, hemos hablado del Alpha y del Charlie, que es una versión mejorada, los monoplazas, y la versión de entrenamiento, que sería tanto el Bravo como el Delta. Que este Delta también puede utilizarse como avión de combate, con la gran mayoría de capacidades del monoplaza, pero normalmente con combustible interno reducidos, y el chico de atrás pues podía ser un operador de armas, si quieres. Se llegó a proponer un F-15 navalizado, el F-15N, que original, ¿no? El N, November, bueno, este navalizado, venga. Era capaz de llevar los misiles Fénix, los del Tomcat, pero la Marina prefirió el F-14. Que mira que es raro, porque era mucho más
sencillo el F-15 de mantenimiento. Pero bueno, no me he metido tampoco en las causas. Hubieron otras propuestas, una muy curiosa. Fue la que cubría la brecha, la que cubriría, mejor dicho, esta brecha de número que dejó el F-22 Raptor, ya que se construyeron muy poquitos. Creo que al principio se pide una burrada, todavía la Unión Soviética está por ahí, se piden 2.000, 3.000 y seguir construyendo, y se quedan en 1.100, que se propone cuando ya se tienen los prototipos. Eso a principio de la administración Obama. Él va recortando. Creo recordar que se llegan a construir solo 250, una cosa así. A ver, para cualquier país europeo 250 aviones de última generación es una brutalidad, pero tal vez para los Estados Unidos no. Pero, bueno, calcularon el enemigo que tenían, dice, pues ahora mismo no necesitamos tantos. Es más, se llegó a decir, podíamos no haberlo ni empezado. Pero, bueno, resulta que si pasamos otra vez al F-15, tenemos esos 250 F-22 Raptor que tenían que sustituir al F-15 en combate aire-aire, no en Strike Eagle. Y mientras tanto, tanto los coreanos como los israelíes proponen una serie de mejoras. Y en la McDonnell crean a partir de eso un proyecto llamado F-15 2040 Charlie, que inicialmente no era construir uno nuevo, luego sí sería, sino mejorar los tipos Charlie para que pudiesen acompañar a estos nuevos aviones de superioridad aérea de quinta generación. Pero por lo visto fue rechazado, tanto por el coste, tanto porque en esa época, ya lo hemos dicho, no había un enemigo poderoso como para justificar ese gasto. Y también decían, oye, esta modificación, las cédulas están ya muy envejecidas para tocarlas muchas. Y sería mejor en el futuro, pues ya construir un nuevo F-15 o lo que salga. Que de lo que salga, pues ya hablaremos en la última parte de este episodio. Antes voy a despejar algunas dudas sobre la maniobrabilidad, porque podíamos pensar que los aviones muy grandes y muy pesados y que luchan a larga distancia son muy poco maniobreros. Pues ya hemos dicho que la ala del F-15 se diseñó para ser maniobrero. Y su contrapartida, todo el mundo pensaba, los Sukhoi 27 y sus derivados, pues también son altísimamente maniobrables. No es que se vayan a meter en un dogfight. Bueno, puede ser, pero no es la idea. Pero sí que si detecta un enemigo a larga o a corta, lo que sea, distancia, tiene que tener maniobrabilidad suficiente como para orientar el avión hacia ese enemigo y lanzar sus misiles antes de que se le vaya al blanco o que dispare el otro primero. Y si el otro dispara primero y detecta ese misil enemigo, tener cierta capacidad de supervivencia maniobrando para evadirlo. Tengo aquí una comparativa, pero que es que tampoco es nada del otro mundo, porque me dice que su fuerte es en el combate vertical, pura energía y sustentación, vamos, mientras que el F-16 o cualquier otro avión ligero moderno, el MiG-29, el Vision, iba a decir, el Gripen, pues siempre va a ser más ágil en combate horizontal sostenido. Así, donde el F-16, pues si para evitar un misil hay un giro cerrado, por supuesto perdería mucha energía y si hay otro avión por ahí lo va a aprovechar. El F-15 lo que haría sería subir para una maniobra Immelmann, por ejemplo, de inversión, y ponerse en posición ventajosa. Algunos me han dicho también que comparase la agilidad con los Sukhoi 27 o directamente los comparase, pero yo sé que sí, que es verdad que son sus rivales naturales en cuanto a categoría, comparten un gran ala, dos motores superpotentes y mucho énfasis en agilidad, pero son doctrinalmente muy diferentes. Pocas comparaciones podemos hacer en dos líneas filosóficas totalmente separadas y que sirven para cosas diferentes. Que el Sukhoi es más maniobrable,
¿Que el F-15? Sí. ¿Y que el F-15 suele tener mejor relación empuje-peso? Sí. Así que todo va a ser como siempre, según el contexto del combate. Y como ya sabéis, el contexto no solo lo determinan los aviones y los pilotos, sino un montón de circunstancias alrededor. Meten versus en el futuro, por supuesto, ya lo veremos. Hay quien me ha pedido, otros, que comente la posible sustitución del F-15 por F-35. Es decir, los F-15 antiguos, pues lo ponemos un F-35. En la base se llevarían las manos a la cabeza. Y me parece que el tema está muy claro. El F-35 no puede hacer lo que el F-15. Porque uno es un cazabombardero ligero, de corto alcance, donde su ventaja es ser furtivo y solo a bajas velocidades. Mientras que el F-15 está diseñado para disputar la superioridad aérea en el campo de batalla y hacer misiones de interdicción a muchísima velocidad, penetrando muchos kilómetros en terreno enemigo. Y aquí se acaba la discusión. Historial operativo. Bueno, pues ha estado en todos los follones presentes de Estados Unidos o de alguno de sus socios, así que lo hemos visto pues en casi todo lo que ha ocurrido desde los 80, Guerra del Golfo, invasión de Irak, Afganistán, Balcanes, Estado Islámico, Líbano, Siria, Palestina, Yemen. En cuanto a los operadores, aparte de los Estados Unidos, hemos nombrado a Japón, a Arabia Saudí, a Israel, y exclusivamente del Strike Eagle sería Corea, que lo denominan F-15K, de Corea, evidentemente, y Singapur, que se le denomina F-15S, no, F-15SG de Singapur. Aunque no tengo claro si todavía han llegado a entregarlos todos. Pero bueno, lo que sí me han salido un montón de noticias de que Estados Unidos estaba intentando que un escuadrón singapurense que han comprado ellos y que mantienen ellos fuese desplegado en Guam. No sé yo, a Singapur no le gustan estos líos, porque al final es un lío, China es su principal socio comercial, y son capaces de decir que no. ¿Tendría el suficiente poder político para eso? Puede ser. Bueno, y luego también tenemos a Qatar, en la versión F-15EX. Ya son palabras mayores. En total se han construido unos 1.200 cazas F-15, tanto del Alfa, del Bravo, del Charlie y del Delta, y 435 del Strike Eagle, el Echo. El F-15, por otra parte, presume de una tasa de victorias altísima. Hay que decir que no se ha enfrentado nunca a una fuerza aérea de entidad, ya que los encuadros en Estados Unidos, o en Israel, o en Arabia Saudita, pues no tienen este tipo de enemigos, que son los únicos que se han metido en follones. Aunque los MiG-23 en su momento les dieron buenos sustos en Oriente Medio. Hay declaradas unas 125 pérdidas, pero todos se atribuyen a accidentes. Pero aquí voy a ser malo, porque es que tengo que ser malo, ¿no? Puedo poner ejemplo de Corea, donde nunca se derribaron aviones estadounidenses, y si acaso alguno por la artillería antiaérea. Sabemos actualmente que no es así. Por ejemplo, se sabe, de momento, y porque se capturaron los aviones y los tripulantes, unos vivos, otros muertos, que en Tormenta del Desierto la antiaérea derribó a 2 de ellos. Y estamos hablando de un sistema antiaéreo muy primitivo, porque fueron derribados por SAM-2. Remodelados, no es los mismos que aparecieron en la guerra de Vietnam, pero siguen siendo SAM-2. Todo puede ser. Lo mismo en la guerra del 2003, SAM-2, cerca de Tikrit. Pero bueno, vamos con el relevo. Estamos hablando del F-15EX Eagle 2, que sale del Strike Eagle, por supuesto. Es un Echo X-Ray. Y claro, añade todas las experiencias en combate y necesidades actuales. La Fuerza Aérea de los Estados Unidos no solo lo ve como recambios modernizados muy necesarios para muchos de los F-15 que deben darse ya de baja, sino como un complemento de bajo coste y alta capacidad para los F-22 e incluso algunas funciones de interdicción del F-35 que puede realizarlas mejor un Eagle. Así, por ejemplo, su coste por hora de vuelo es bastante menor que tanto los F-22 como los F-35, y también con la ventaja de que utiliza
infraestructuras que ya existen, por no decir que se calcula en 3 a 6 semanas transicionar de uno antiguo a un EX. Los cambios apenas se ven externamente, pero está totalmente rediseñado y por dentro es un avión muy diferente. 50 años son muchos, ¿eh? Y para mí lo más significativo es la arquitectura abierta. A ver cómo lo explico. Un poco de agua y a ver si me llega la voz, te lo explico. Mira, en un sistema cerrado está programado pues para una serie de armamento, para estos misiles. Pero si hay que añadirle un nuevo misil o un nuevo sistema de puntería, hay que rediseñar físicamente el hardware y reescribir el código desde cero. Es lento, es caro y se puede comer varios años hasta que ese misil funcione. Es como si fuese un Nokia, ¿vale? Un teléfono tonto, que los llamamos tontos. Antes no eran tontos, antes eran Nokia. Bueno, este Nokia de toda la vida tenía lo que tenía. Y si querías un cambio, no lo podías hacer. Lo tenías que hacer desde la propia línea de producción. Los nuevos F-15s y los nuevos sistemas de armamento están hechos para que puedan integrar apps. En vez de tardar años en integrar un nuevo misil, simplemente prueban el software en un simulador y si pasa, pues se carga a los aviones. Y el misil, como si fuese otro hardware para un PC clónico, pues se conecta a un punto de anclaje, al USB, ¿vale? Totalmente estandarizado. No sé yo si un plug and play sería la palabra exacta, pero vamos que el sistema está preparado para aceptar nuevos protocolos de software. Si mañana sale un pod de contramedidas nuevos, pues se escribe el controlador para ese pod y se integra. Por otra parte, si el enemigo rompe en un momento dado algún sistema, pues yo qué sé, por ejemplo, puede bloquear el radar, han sacado un dron que se acerca y puede bloquear el radar en determinada frecuencia. Pues puede recibir actualizaciones de software para parchear estas vulnerabilidades. Y se dice que incluso con el link de datos se podría hacer en tiempo real, pero bueno, supongo que solo en determinadas ocasiones muy ideales. Pero bien, visto este Android volante que hace ya muchas cosas, ¿qué cosas más cambian? Pues por ejemplo, la estructura está rediseñada con nuevos materiales para una vida útil de 20.000 horas. La cabina, por supuesto, remodelada, que aunque evidentemente ha recibido un montón de actualizaciones, ¿no? Desde hace decenios, pero ahora mismo tiene una serie de pantallas táctiles de 10x19 y el fly-by-wire es completamente digital. Antes no lo era. El radar es un APG-82 y este incluye un pod llamado Legion con un sistema de búsqueda infrarroja para detección pasiva. De esto hablamos algo en el episodio de los misiles antiaéreos. No tanto de Legion, sí, creo que del Legion también. Es que no solo, el Legion no solo el sistema este no solo lo puedes integrar en aviones. A ver. Vamos a añadir una suite mejorada de defensa contra amenazas electrónicas y puede llevar de todo bajo el fuselaje, de todo lo que puede ofrecer un avión de ese tamaño, hasta 12.000 kilos. La estrella es el AGM-183. Era. Ahora te contaré por qué era y por qué en pasado y no presente. El AGM-183 solo se podía lanzar desde grandes bombarderos y ahora mismo tenemos el Spirit, el B-2 y el B-22 y el B-52, ¿verdad? Pero parece que hay dudas porque este programa parece ser que está cancelado. ¿Por qué era importante? Pues porque es un misil de ataque hipersónico como los que están lanzando los rusos. Pero si queremos verle alguna capacidad especial, tengo un artículo de blog muy divertido que ha estado calculando alguien que es todo lo que puede llevar. Entonces, le salen las cuentas de que puede llevar 22 misiles Sidewinder con soportes múltiples. Una burrada, aunque yo no creo que esta configuración se vaya a utilizar alguna vez. Pero 22 misiles, ya ves, un solo avión. También me pone otra configuración loca posible, que sean 8 misiles aire-aire y 28 bombas pequeñas, o 7 bombas de 800 kilos y 8 misiles. Ya te digo, capacidades un poco locas, pero indica la versatilidad del EX.
Se habla de tanques de combustible conformados e incluso pods conformados también. Conformado es así explicado rápidamente, que en vez de tener un depósito de un combustible totalmente visible, ¿no? en forma de pod debajo, colgando debajo del ala, pues estos depósitos siguen siendo externos, pero están diseñados específicamente para ajustarse al contorno aerodinámico del fuselaje. Es como los cruceros Mon Calamari, si le gusta Star Wars, que tienen una especie de cúpulas, así, pues esos serían conformados. Así reduces muchísimo la resistencia aerodinámica. Luego tiene sus pros y sus contras, ¿vale? No son lanzables, no tienes que contar con ellos antes o después, no se pueden desmontar tan fácilmente. Aunque la serie del F-18, del Hornet, explique varios ejemplos. En realidad, al principio, el sucesor iba a ser otro. F-15 igual, F-15, pero basado en el monoplaza. Y se iba a llamar simplemente F-15X con sus versiones biplazas también. Pero bueno, realmente la flexibilidad y el ahorro en ese momento se impuso en coger directamente al Eco, una extensión del Eco. Y aparte de la Fuerza Aérea estadounidense, Qatar pidió 48 EX y creo que casi todos están entregados. Los ha pedido Arabia Saudí, Israel, también, aparte de los que ya tenían, y han habido también varios interesados, que algunos han funcionado, otros no, otros a saber. Polonia se apuntó que se iban a comprar a bombo y platillo, ¿no? No sé cuántos, pero no hay nada claro. Indonesia estaba interesado, luego no, y luego sí, y luego no. Y lo que pasa es que resulta que aquí ha funcionado el tema de los aranceles, ahí sí, porque resulta que Indonesia tenía superávit de creo que eran 18.000 millones de dólares. Es decir, le vendía más a Estados Unidos que Estados Unidos a ella. Y le ponen aranceles por eso. Y lo que hace Indonesia es, para mitigar los aranceles, han dicho, bueno, vale, vamos a estudiar comprar 24. Con Singapur parece que no ha funcionado esto de los aranceles, que también lo probaron, porque después de dar muchas vueltas con los nuevos F-15, ellos ya tenían sus F-15, y tener líos, porque los Estados Unidos además querían imponerle el F-16, pues parece que han optado por el sueco Gripen. Egipto también lo ha tanteado, y supongo que otros países funcionarán, otros no, otros lo verán demasiado caro, porque no solo es el propio sistema de armas, sino que el mantenimiento. Bueno, que Alemania, por ejemplo, optó por F-35 en vez de los nuevos F-15. Sus maletines, sus razones tendrán, vamos. Ya por último, en este episodio ligero sobre uno de los iconos de la Guerra Fría, vamos a las especificaciones del EX, del Eco X-Ray, dados por la propia USAF. Estoy dejando la voz hoy, es que si no llego. Mide 19 metros con 43 centímetros, de punta a punta alar nos dan 13,6 y 5,69 de alto, con el tren de aterrizaje desplegado, evidentemente. Es decir, un avión de alto no se hace con el tren retraído, sino se hace desde el suelo con el tren desplegado. Pesos en vacío, 16.000 kilos, máximo despegue 36.000, con una capacidad de combustible de 16.000 litros. Y puede llevar en soportes alares y ventrales 3 depósitos de combustible que sumarían entre los 6.800 litros más. La motorización, algunos me diréis que es diferente, porque oye, antes llevaba el Pratt & Whitney F100, ahora lleva el General Electric F110. Es el mismo. Es el mismo, pero ofrece algo más en empuje, aunque lo realmente interesante es que, aunque sea el mismo, es más fiable y tiene mejor respuesta. De hecho, ya en varios Strike Eagle, en las últimas series, ya se utilizaba este motor, este General Electric F110G E129, que es la denominación exacta. Velocidad, una pasada. Un pico de 2,5, pero sigue siendo 2,2 lo óptimo si no quieres quemarlo, a más de 10.000 metros y un alcance máximo de 1.200 kilómetros. Evidentemente con un peso limitado, ¿de acuerdo? Todas estas cosas. Contra más lejos,
tienes que llevar más combustible, ese combustible también pesa más y puedes llevar menos armamento. Es de lógica. Techo de servicio 18.000 metros, velocidad de ascenso 250 metros por segundo. El armamento, te lo he dicho, es el del Strike Eagle, pero va a poder incluir fácilmente los AIM-280, o por lo menos eso se cree, seguro que sí, y algunos sistemas más secundarios. Y todo eso gracias a su nuevo radar APG-82 y su pod ASG-34 Legion. Pero no podemos dejar esto así sin dejar de hablar de la relación del F-15 con nuestras Fuerzas Armadas, porque ya en su momento, hace muchos años, cuando nace el F-15, se habló para el programa FACA. Pero últimamente ha cobrado mucha fuerza la opción del F-15 Echo X-Ray para sustituir a los F-18 que tenemos aquí. Sorpresa en las gaunas, pero esto después de un rápido repaso de Félix con sus maquetas y del intelectual y de la poderosa. ¿Y a qué ha sido eso? Los nuevos drones de los reverdes. Oye, espero que sea lo último, ¿eh? Bueno, nosotros ya hemos cumplido por hoy. Eso, que lo defiendan otros ahora. En la pasada guerra nos endiñaban mejor. Joder, antes pagaban más, ¿eh? Y yo pues pon el Casubel ese guapo mientras tomamos algo, ¿no? Se me ha agotado la batería. Pon el tuyo mientras lo cargo un poco, anda. Que no tengo el fan y hoy es viernes de fan. Pues yo creía que te lo hiciste ya, con todo el rollo ese que me pegaste la vez pasada. Que en un mes me faltaron 3 pavos para escuchar Quevedo y ya ves. Mira a las amigas del party, ella se quedó mirando. Vale, que hace un año que me gorroneas los fans, vamos. Era eso, escucha a Lola Índigo en bucle. La Virgen, solo te falta la diva rebelde. ¿Ya no te suscribiste más, ¿eh? Que me daba rollo. Yo creo que no te van a castigar, tranquilo. Lo que no sé es si voy a poder escuchar lo que me he perdido. Sí, claro, igual que un fan nuevo. Joder, y yo escuchando el podcast del vaquerizo. El intelectual. Es gratis. Sí, es que es una realidad social informativa. Es que me pagan por escucharlo, pero es una mierda. Joder. Pero ahora que lo dice hay una cosa. A ver, es que en la trinchera de al lado le tomo prestar móvil al sargento y no tiene el iVoox porque es de fuera. ¿Yo puedo ponerlo en Pocket Cast o en Apple Podcast o en Spotify? Sí, claro, y los episodios para fans también, ¿eh? Yo no joda. ¿Sí, Quillo? Que sí, hombre, que si estás apuntado a los fans, sí, y además es fácil, ¿eh? ¿Fácil? ¿Está para nosotros? Vamos, que si pude yo, pueden todos. Y si no, les escribes a los Casus Belli que te mandan un tutorial así, facilito. Mola. ¿Y sin publicidad? Y sortean cosas. No joda. ¿De gratis? Sí, cada mes, a todos los fans. Juegos de mesa, revistas, videojuegos. Anda, y oye, una cosita. Es que un amigo que era de la vieja guardia... De la primigenia, de aquellos de antes del 2020. Sí, de eso, de los que pagan todavía renta antigua, que dice que un día le pasó no sé qué con la tarjeta que no podía pagar y se le anuló la suscripción. Eso me pasó a mí, les escribí. Y te mandaron a la mierda. No, pude darme de alta otra vez con la tarifa mínima. Que uno ya es de la vieja guardia, como dices tú. ¿Y cómo lo hiciste? Pues nada, le mandé un correo al mail ese que salen los episodios y solucionado. ¿Y siguen teniendo 500 episodios del histórico? Que va. Ya sabía yo que había algo ya. Que no, que ahora son como 1000 y cada viernes el exclusivo, como siempre. Tío, pues me apunto de nuevo. A ver, nombre de usuario, tigretrianero71@gmail.com. Tío, que viene otro dron, vámonos. ¡Ya, su puta madre! Conduce tú, que estoy acabando de inscribirme. ¿Pero ahora? Que llevo muchas pocas atrasadas y luego se me olvida. Venga, suba el Land Rover, va. ¡Que nos matan! Hola a todos, os traigo aquí una serie de maquetas sobre el F-15, ya que es el 50 aniversario. Y bueno, concretamente he traído 9 y son las escalas habituales, que son 1.32, 1.48 y 1.72. A pesar de que a alguna persona no le puede gustar que dé las referencias, pero bueno, siempre es bueno para que el día de mañana, si a alguien le interesa hacer esta maqueta, pueda buscar la referencia y pueda encontrarla. Bueno, la primera que voy a comentar es el F-15D, TE, de la marca Rebel 4755. La segunda es la McDonnell Douglas F-15 Strike Eagle, pues con un montón de accesorios, misiles, bombas, que es de Tamiya 60-312.
Esta es más sencilla, es el F-15 Strike Eagle, también de Tamiya 60-302, que puede ambientarse en la guerra del Golfo. Ya pasamos a 1.48 y tenemos el McDonnell Douglas F-15CD Agresor Eagle de Academy 12-233, la de Academy también 12-217, que es F-15I Ran-An, que tiene el calcas para hacerlo, de Israel. La F-15E Strike Eagle Iraqi Freedom Operation, la de la Academy 12-215. Y ya pasamos a 1.72, que tenemos el F-15C ANG 75 aniversario de Medal of Honor, la 12-582 de Academy. Una edición limitada de Fine Models del F-15D 72-952. Y tenemos una, a pesar de que eso es el 50 aniversario, pues esta es del 45 aniversario del F-15 en Europa, ¿vale? Que es Great Wall Hobby S7205. Y bueno, comentar que a esas tres escalas, solamente de maquetas a estas dos escalas, y voy a comentar, a 1.32 hay 467, a 1.48 1705 y a 1.72 1272. Eso sin contar las de a 1.100, que hay 47, a 1.144, que hay 376, y demás categorías que por ahí. Evidentemente tienen muchos accesorios, muchas marcas lo tienen. Hay incluso a unos 700, el F-15. Entonces, bueno, yo creo que esto, creo que es las que he comentado son las más significativas, por lo menos para mi opinión, para mí. Entonces, bueno, espero que os guste y hasta la siguiente. Un saludo. El programa FACA, te acordarás, Futuro Bien de Combate y Ataque, aquel en que se eligió el F-18, salió el nombre del F-15. ¿Por qué? Bueno, pues no había un puntero de la época, era de los que había de nuestro bloque. Pero no fue un rival, como sí que lo podían ser el F-16 o el Mirage 2000. Porque el F-15 Alpha era bastante más caro de mantener, necesitaba mayores instalaciones y más personal para operar. El F-15 es enorme. Y aunque en ese momento ya se estaba probando, la versión de cazabombardero era todavía una promesa. Las fuerzas aéreas necesitaban un cazabombardero pesado que ya estuviese con esa configuración y optaron por lo que yo creo que fue una buena solución. Pero actualmente, muchos años después, es otra cosa. Y algo que me habéis preguntado es qué me parecería el F-15 Echo X-Ray para nuestras Fuerzas Armadas. Porque cada vez hay más noticias, si te fijas, sobre la conveniencia del F-15 EX para aquí, para España. Esto ya es simple opinión, simple especulación, si quieres, También supongo que podía rebuscar mucho por ahí, encontrar algo, pero si te digo la verdad, pienso que es simple propaganda de la Boeing. Promuevo artículos en medios especializados para influir en la toma de decisiones o crear un clima de opinión. Ya sabes que estamos en la época de oro de la rigurosidad periodística. Entonces, bueno, pues un poquito de dinero y te escribo el artículo que tú quieras. Entonces yo creo que es pura propaganda. Vale, Dani, me podrás decir, pero eso no quiere decir que no nos pudiese ir bien el F-15EX. A ver, ¿nos iría bien? Sí. Y 3 portaaviones, y 20 satélites, y submarinos nucleares, pero vamos a poner los pies en tierra, y por mucho que se haya subido el presupuesto para defensa, no es que seamos un país rico como para eso. Ni que estemos al lado de una amenaza real, que haga que tengamos que sacrificar parte de nuestro futuro. No, escucha, en el sur no existe esa gran amenaza. No nos volvamos locos. El F-15 sería un refuerzo fantástico, pero habrías de ampliar las bases. Nuestra defensa aérea está asegurada por el Eurofighter y para nuestras necesidades no habría un salto cualitativo tan grande como las nuevas modernizaciones del Eurofighter o nuevos aviones Eurofighters más modernos.
Sí que pienso que el F-15 podría actuar como un F-18 por ser un cazabombardero pesado, pero se puede alargar la vida útil del F-18. Eso es algo que se está haciendo continuamente con otros aviones, hasta la llegada de lo que puede o no puede ser este futuro avión de combate europeo, que entiendo que todavía es un lío, porque a los franceses no quieren, ahora sí, a los alemanes que no sé qué, ahora se une Italia, ahora no. No sé lo que pasará, pero todavía hay tiempo como para ponerse de acuerdo y ver qué es lo que pasa, o decidir por otro tipo de avión, no lo sé. Hay tiempo todavía para ver exactamente qué otras oportunidades hay, que revierta en nuestra industria, que tenga un retorno tecnológico importante, que no se cargue nuestra economía y que consiga cierta soberanía frente a nuestros sistemas de arma. Yo soy muy escéptico con el F-35, ya lo debes saber, y para nuestro contexto geopolítico escogería el F-15EX con los ojos cerrados. Y aquí no me paga la Boeing. Es que si quiere dejar algún maletín por mi casa, no voy a decir que no, pero es que no cogería ni el F-35 ni el F-15 actualmente, porque los presupuestos son los que son y son los que pueden ser. No tienen por qué subirse si no hay necesidad, y pienso que no la hay. Y veo lógico el tema de alargar la vida útil de los Hornet mientras salen oportunidades más rentables y tirar del Eurofighter, que me sigue pareciendo una plataforma punterísima y todavía creo que puede evolucionar más. Pero claro, esto invita a la reflexión, invita a que comentes tu idea en los comentarios. Así que hemos acabado. Danos un like si has llegado hasta aquí, que no te cuesta nada y nos ayudas a ser más visible, y nos vemos en un nuevo episodio de Aviones News.